7:04 de la mañana, volvemos con más para hablar ahora de esta audiencia preliminar que inicia ayer en la Arena Roberto Durán, y ustedes pues han escuchado mucho acerca de la cantidad de personas que están que han sido citadas a esta audiencia, 541 en total, y está con nosotros esta mañana uno de los abogados defensores de la cantidad de personas que han sido citadas, Emilio Manzané, para hablar precisamente de cómo inicia este proceso y hablar un poco también en lo posible de las incidencias por ser un caso que está en curso. Licenciado Manzané, qué gusto saludarlo. Buen día. Muy buenos días, Ricardo, y a Edna y a todos los muchachos del equipo de este gran programa. Bueno, aquí esto pues a hacer docencia básicamente frente al tema Sí. de esta audiencia, ¿no? Perfecto. En este caso, Edna está conmigo en las tardes. Ahora yo acá madrugando un Ah, poco para llevar así. información, pero somos la misma familia. Ahora, el tema es cómo inicia. Ayer este proceso pues se dio de forma, como se habría programado. ¿Qué puede decirnos del inicio, de la convocatoria también en esta audiencia preliminar? Sí, mira, ayer se da inicio a lo que se conoce en derecho como la audiencia preliminar, ¿no? Esta ni siquiera es audiencia de fondo. Todavía no se sabe si se llama juicio formal, porque este es un proceso que se está desarrollando con el sistema inquisitivo, y usted sabe que eso tiene unas pautas y un procedimiento distinto al sistema penal acusatorio. Por lo tanto, estamos abocados en este momento procesal a la audiencia preliminar. Una vez termine la audiencia preliminar, el tribunal deberá hacer la calificación respectiva del proceso, y eso, hacer la calificación respectiva indicaría si llama a juicio a todas las personas, sobresee algunos, si sobresee, si es definitivo, provisional, etcétera. Pero esa es una fase que culmina cuando termina este proceso esta etapa del proceso, que tiene programado 2 meses de tiempo. Empezó ayer y debe terminar el 13 de mayo, es decir, prácticamente 2 meses de audiencia. Ayer se dio la apertura del acto. Se obvió la lectura de la vista fiscal, que contiene casi 835 páginas, y se reputa pues que todos los abogados que estábamos allí, incluyendo a los representantes, a quienes representamos, tienen conocimiento, han analizado y han vivido En este de caso, la una u vista otra manera. fiscal, sí, la vista fiscal, licenciado, lo que hace, lo que muestra es el argumento de la fiscalía sobre este caso. Sí, correcto. La vista fiscal es el resumen, la conclusión que efectúa el Ministerio Público, que en este caso está representado por la Fiscalía, la licenciada Kira Trascón, de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga. El Ministerio Público hizo su investigación durante estos años, y la vista resume, es el compendio de lo que ellos consideran que producto de la investigación debe hacerse. En este caso, ellos están solicitando que el tribunal en esta audiencia fije la audiencia, que se llame a juicio y se llame a audiencia de fondo, que están pidiendo la fiscalía. También hay algunas solicitudes de recomendación, de sobreseimiento, ¿no? Incluso algunos fallecidos. En el caso nuestro teníamos a un dirigente transportista que hace 2 años, después del proceso, iniciado el proceso, falleció, ¿no? Quizás no directamente por esta causa, pero sí Ajá. como factor agravante, ¿no? Ok, este caso lo que busca es determinar la posibilidad de una lesión o demostrar quiénes estarían implicados en una lesión patrimonial, ¿no? Sí. Estamos hablando de buses compensados o lo que se ha indicado, lo que da también inicio a toda la investigación, y este caso es la posibilidad de haber compensado buses de forma dual y algunos que no estaban en circulación, que era el requisito principal. ¿En calidad de qué están las personas que usted representa y quiénes eran? ¿Qué tipo de funcionarios eran en el sistema? Sí, en el caso nuestro representamos a dos funcionarios, el licenciado
Ernesto Torres, que tenía una función administrativa de muy poca importancia en ese momento desde el punto de vista administrativo, era solamente una oficina de enlace, y la señora Dalis Espino, que de igual manera, por accidente, estuvo vinculada a una comisión, una estructura en la cual su función era solamente de recibir y entregar documentos en cajetas inmensas que habían en la Autoridad del Tránsito. Y eso, por ser parte de una comisión evaluadora, se le está llamando a responder. En este caso, la Fiscalía, dentro de la investigación, establece 3 categorías de personas vinculadas. Uno, los funcionarios, otros los transportistas y otros los terceros que supuestamente fueron beneficiados. En este caso es importante señalar, Ricardo, que esta audiencia es histórica por muchos aspectos. Primero, porque son 542, se habla muchas cifras, pero la cifra oficial realmente es 542 imputados. Hay más de 200 abogados entre creyentes, entre abogados particulares de defensa y la batería de abogados del Ministerio de Defensoría de Oficio, que está allí por si acaso hay algún problema y no se atrase la audiencia. El monto, efectivamente, es un monto millonario. Ayer se hablaba alrededor de casi más de 26 millones de dólares, pero con la posibilidad de que se aumente dicha cifra. Y además por el tema del lugar donde se está haciendo la audiencia. Imagínense, se tuvo que alquilar la Arena Panamá, Roberto Durán. Para tener la capacidad. Para tener la capacidad de poder que la justicia se dé de la mejor manera. Además, por el tiempo. Yo ayer en una entrega 11 años han transcurrido, ¿no? Sí, el tiempo desde que se inició el proceso, sí, hasta ahora son 11 años. Y ese es un concepto y disculpe, licenciado, en ese aspecto, para detenerme ahí un momento, ese es un concepto que ha manejado alguno de la defensa, no sé si es su caso, hablar de prescripción. Sin embargo, la Fiscalía ha mencionado que no hay tal cabida para una prescripción. Sí, la prescripción es una figura de exención de la acción penal y tiene que ver mucho con el transcurso del tiempo, pero esto es un tema técnico. Hay quienes en la teoría plantean que la prescripción se configura o se da inicio con el pago, cuando se recibieron los pagos de los cheques, y otras personas coinciden en que la prescripción debería comenzar a correr desde el primer momento en que se emitieron los cheques, y otro grupo piensa que es el primer momento que se abrió la investigación. Lo cierto es que son criterios de evaluación jurídica, ¿no? Y que si nos vamos por la teoría del pago, entonces la prescripción no operaría iguales para todos, porque no todos tienen el término establecido, que van 10 años. No todo el tiempo, no todas las personas, de acuerdo a la fecha de recibido el pago, pudiera calificar para este beneficio. Habrán otras personas que sí. De todas maneras, ya han habido durante la investigación algunos colegas que presentaron algunas iniciativas en este sentido, pero todas no han sido valoradas. Obviamente la ley nos permite ahora en este momento presentar nuevamente en función del transcurso del tiempo esa figura. Así que ayer se dio una incidencia dentro del proceso dirigida a que si habían abogados o clientes o afectados que desearían someterse al juicio abreviado. Evidentemente, una gran cantidad de abogados hizo esa solicitud y sustentó, perdón, en el Pleno, la necesidad de un juicio abreviado que no implica necesariamente aceptación de los hechos ni indicio de responsabilidad. Sin embargo, y es un derecho del sindicato o de las personas que están investigadas a someterse a ese proceso. Esto implica rebajar 1/3 de la penalidad en el momento de resultarte culpable. Implica en todo sentido una facultad, unas circunstancias atenuantes,
pero sí en la línea jurídica implica una posibilidad o un indicio de responsabilidad. Al final, por las condiciones en que se desarrolla la audiencia, todas esas solicitudes fueron negadas y el juicio sigue normalmente Ok, sin proceso para, abreviado. sí, para entender el juicio Perdón. abreviado, el proceso abreviado, la persona está asumiendo de salida que tiene una implicación en el caso. ¿Eso es lo que hemos entendido? Sí, en principio, la norma establece, del Código Procesal, establece que ese es un derecho que tiene toda persona de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al proceso. Y entendamos que este proceso, lo que lo hace también bastante histórico, si el término cabe, es que son 674 tomos. Es decir, un expediente bastante voluminoso, una causa bastante complicada y en donde efectivamente en las implicaciones del proceso pudiesen defensa o abogados considerar que desde el punto de vista particular de sus clientes sería mejor un proceso abreviado que implicaría, ya vuelvo y repito, de resultar culpable, resultar un tercio de menos de la penalidad y obviamente todas las otras medidas de beneficio. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, y hay así pronunciamiento, fallo, porque esta no es la primera vez que en el sistema inquisitivo se ensaya la fórmula de juicio abreviado, en fallos de los tribunales cuando resuelven este tema, obviamente toman en cuenta esa manifestación o esa solicitud como un indicio de responsabilidad. Lo que representa, usted ha hablado, lo que se ha vertido en medios de comunicación, este término de juicio histórico, representa una estructura interesante de investigación para determinar una de las... A ver, había mucha ilusión en el país, no solamente por un mejor sistema de transporte, sino por todo lo que estaba ocurriendo a nivel de modernización con el metro. Era justo el momento en el que iniciaba el trabajo de las tuneladoras y todo lo demás. Entonces, había una euforia colectiva en el país, pero representa esto un hito importante. Como jurista, como abogado, su reflexión ante lo que estamos viendo actualmente con el inicio de esta audiencia preliminar. Bueno, este juicio es histórico desde todo punto de vista, porque de esto debemos sacar algunas enseñanzas dentro de las circunstancias del proceso. Es histórico porque la cantidad de tomos, de la cantidad de gente involucrada o que aparece dentro de la vista fiscal, la cantidad de el monto y las circunstancias en que se dieron o se provocó este tipo de situación. Recordemos que esto era a los inicios del 2009, la mitad del 2009, el pleno gobierno del señor Ricardo Martinelli, y la responsabilidad se le da al ministro de la presidencia, en este caso Jimmy Papadimitri. Obviamente ese proceso ya venía dándose, se había tu inicio con el gobierno anterior, pero que se había concretado y estaba en vías de poderse hacer realidad. En este caso, el gobierno de la propuesta política de Ricardo Martinelli hablaba, entre otras cosas, de nuevo proyecto, porque ya de transporte masivo, porque ya el sistema había colapsado. Ya todo lo que pudiera venir era mejor de lo que existía en términos del Diablo Rojo, por todas las cosas que nosotros, ustedes y la sociedad y los periodistas y todo el mundo sabe. Entonces se vendió esta propuesta como el gran veranillo de ilusiones a la sociedad y al país. Entonces se estableció, se había aprobado en 2008 una resolución que decretaba el rescate del sistema de transporte público y su reemplazo por el sistema masivo que hoy conocemos como en el área metropolitana. Y asimismo, se dio inicio a eso. En el gobierno de Ricardo, cuando inició el proceso, se echó mano a ese tema y se empezó a ejecutar. De ahí en adelante empezó todo lo que era paralelamente. El tema
de los trabajos para el metro, de la tuneladora, todo lo que es la primera línea del metro, pero asimismo ir sacando del sistema a toda la flota vehicular de buses que en ese momento, en un primer censo, había un parque vehicular metropolitano de buses alrededor de 1.500 unidades que debían en principio ser compensadas. Esas unidades deberían, según la resolución que crea o que establece el sistema de rescate administrativo, hablaba de que cada bus debía ser compensado por $25,000. Sin embargo, posterior a los años posteriores, implicaban ya no 25, sino cifras de 50, 75, hasta 150,000 por unidad. Dependiendo si eras de ruta, dependiendo si eras troncal, si eras de corredor o ruta interurbana. Eso dio como resultado, evidentemente, que por un lado estaban los trabajos del metro y por otro lado estaba la compensación. Se creó un patio de chatarra, ustedes recuerdan, en Albrook, Sí, claro. en el área de Rida. Ahí se iban acumulando los buses que iban siendo sacados del sistema y se introduce en el procedimiento una discordia en cuanto a quienes cobraban primero y quienes cobraban después. Y eso fue generando una situación de incomodidad y de discordia entre los transportistas, los usuarios y la institución, en este caso la ATT, con coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas e incluso con Contraloría. Ahora, licenciado, sí, ¿qué papel ha jugado o juega en este proceso el exministro de la Presidencia? Bueno, él desde el principio del proceso, él le asignaron, desde el punto de vista del Ejecutivo, le asignaron la responsabilidad de la coordinación, el manejo de todo este tipo de cosas por ser el ministerio que él ocupaba de mucha importancia en el país para estos temas. Al ser asignado, obviamente él empieza a tener una coordinación, conversaciones con la dirigencia transportista, con diferentes autoridades para coordinar todo lo que era el tema del proceso de modernización, bajo un esquema de responsabilidad de acuerdo a lo establecido en la ley 42, que establece el nuevo de 42 del transporte, que modifica la ley 34 de 1999, que crea el nuevo sistema masivo de transporte, que cuando este gobierno llegó ya esa ley había sido aprobada y la resolución que crea el rescate administrativo ya también había sido aprobada porque había sido en el 2008, pero el gobierno anterior al de Ricardo no pudo implementar ningún tema de rescate administrativo y eso fue implementación del gobierno de Ricardo. ¿Qué esperan a partir de hoy? O sea, ¿continúa esta audiencia preliminar? ¿Cuáles son los pasos que siguen hasta el próximo 13 de mayo? Sí, mira, por lo voluminoso, que es otro tema de carácter histórico de la audiencia, se ha dividido los días en fases. Por ejemplo, desde ayer empezó la fase del Ministerio Público para sustentar por 10 días el caso, sus argumentos, llevar a juicio al Pleno todo lo que ellos han hecho, la investigación y la sustentación. Posteriormente viene la participación de los querellantes en esa misma dirección, que entre uno de esos querellantes está la autoridad del tránsito. En estos momentos están como querellantes. Después de eso, vienen los abogados del Ministerio Público, perdón, de la Defensoría de Oficio, y terminamos nosotros como abogados de la defensa particulares, todos los grupos abogados, todos los abogados que forman parte de ese grupo. Eso nos va a llevar a todos estos días de ocupación dentro del desarrollo de la audiencia. Pero aquí hay un tema que yo quiero destacar. En principio, esas 542 personas, una gran mayoría no tienen absolutamente nada que ver sobre la responsabilidad. El Ministerio Público agarró a todo el mundo como dicen popularmente, decimos, un cucurucho, los metió todo allí porque había que dar resultados de una investigación de tanto manejo mediático, de tanta importancia, de tanta situación que se dio en los dos periodos, en el periodo siguiente y en este periodo que va,
y evidentemente se requería una magnitud, de acuerdo a la magnitud del proceso, que se cuadrara o se diera a entender que efectivamente el resultado del Ministerio Público era eso. Pero fíjense, hay personas que aparecían en sus cheques, en sus nombres, en sus cheques, y ni siquiera habían recibido el importe. Hay personas como los que representamos, no nos gusta hablar de nuestros casos en los medios, pero bueno, genéricamente, formaban parte del Ministerio de la Presidencia, pero por contratos de término fijo, o sea, 3 meses, y en ese periodo hizo algunas gestiones en la comisión. Entonces, por ese dato se le está incluyendo. Y así, un sinnúmero de casos que no nos cabe la menor duda que al final de esto, amigos de Radio Panamá, que nos escuchan, al final de esto no nos tengamos que sorprender con los resultados finales del proceso, porque ahora estamos en una fase inicial. Este proceso, siempre lo he dicho, creo que nos puede llegar hasta el 2026, 2027. Bien, interesante entonces esa última reflexión que hace o análisis del mismo caso, el entorno del caso y lo que puede estar pasando a continuación. Licenciado Manzanet, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes y saludos a los oyentes.